Los índices bursátiles se comenzaron a utilizar a finales del siglo XIX, gracias a Charles H. Dow. Este periodista estadounidense fue un gran observador del mercado de valores y después de observar que las acciones, de la mayoría de las empresas bajaban o subían juntas de precio, decidió expresar la tendencia o nivel del mercado de valores en términos del precio medio de unas cuantas acciones representativas. Como en su época las empresas más representativas eran las de ferrocarriles, hizo dos índices, uno con las 20 compañías ferroviarias más importantes y otra con 12 de otros tipos de negocios. Actualmente existen cientos de índices. Los más importantes no representan todas las empresas de una economía, ni siquiera todas las que cotizan, sino que están formados por aquellas que son las más significativas en general, las más grandes. Por lo tanto, cuando los periodistas hablan de que la bolsa sube o baja, se están basando en un índice bursátil. Esto es, porque un índice bursátil es un muy buen indicador económico. Por ejemplo, cuando se dice que la bolsa española baja un cierto porcentaje, lo que está bajando es el índice bursátil español, es decir, el IBEX 35, formado por las 35 empresas españolas más grandes. Un índice bursátil son un conjunto de valores cotizados en una bolsa de valores, que sirve para representar la evolución de las empresas de un país o un determinado sector de la economía en un solo activo financiero. Es muy útil para poder analizar las variaciones del precio de varias empresas de un solo vistazo. En síntesis, agrupa un conjunto de activos de diferentes empresas o sectores en un solo índice. Un índice bursátil es un valor numérico que se calcula según los precios de mercado de cada uno de los valores que componen ese índice. Los índices bursátiles se pueden utilizar para muchos usos, los principales son: reflejan el sentimiento de mercado. Miden la rentabilidad y el riesgo de un mercado. Son la base de algunos vehículos de inversión como los ETF, o los derivados financieros. Las principales formas de construir un índice bursátil son: índice de precios ponderado, es simplemente la medida aritmética del precio de los valores que componen el índice. Su ventaja es que resulta muy fácil de calcular, pero el gran problema es que las acciones con los precios más altos van a tener más influencia en el valor y la variación del índice, independientemente de su influencia real en la economía. Dos importantes índices que utilizan el método de precios ponderados son, el Dow Jones Industrial Average y el Nikkei Dow Jones Average. Índice de capitalización ponderada, se construye según la capitalización bursátil de cada uno de los valores que forman el índice. Este tipo de índices es el que más fielmente representa la realidad de lo que se quiere medir. La mayoría de los índices bursátiles del mundo utilizan este método de cálculo. Como por ejemplo, el S&P 500 y el IBEX 35. Los ETF. Los fondos cotizados o ETF son un vehículo de inversión, cuyo objetivo busca replicar el comportamiento de los activos que componen un índice bursátil, sea de renta fija, variable, divisas o materias primas. Los ETF se negocian en los mercados bursátiles al igual que las acciones. El inversor puede comprarlos o venderlos en cualquier momento de la sesión bursátil, conociendo en todo momento su precio. Al igual que en las acciones, los ETF también suelen repartir dividendos. En la ficha de cada ETF puedes encontrar la información relativa a los dividendos, si los reparten, cuándo dieron el último y cuál fue su importe bruto. Para negociarlos, simplemente necesitas tener una cuenta de bolsa, ya que se negocian como acciones y no como fondos de inversión. Los ETF más populares son aquellos que se referencian a las bolsas más importantes del mundo, es decir, los que replican un índice bursátil de renta variable como el IBEX 35, el DAX 30, Dow Jones Industrial Average o el S&P 500. No obstante, existen una gran variedad de fondos cotizados que permiten operar con materias más específicas como índices de renta fija, nacionales, monetarios, regionales, según su capitalización. Una mención especial merece los llamados ETF inversos, que operan de manera opuesta al índice que referencian, es decir, permiten ganar dinero cuando los índices bajan. En su origen, los ETF eran negociados por inversores profesionales, como fue el caso del S&P/DR, referenciado sobre el S&P 500, primer fondo cotizado de la historia surgido en Estados Unidos en 1993. En cualquier caso, su evolución ha hecho que, en los ETF
participen todo tipo de inversores tanto institucionales como minoristas. Como hemos indicado, los ETF gozan de una gran sencillez operativa, pues basta con adquirir una sola participación para hacerse con toda una cesta de valores diversificada que replica la evolución de un mercado o índice, obteniendo una rentabilidad equivalente al mismo sin los costes, el tiempo y el esfuerzo que supondría la continua compra y venta de las acciones correspondientes por separado, por lo que podríamos añadir que también minimizan el riesgo, al menos desde el punto de vista de una gestión pasiva. Como también apuntábamos, existe una mayor liquidez en comparación con los fondos de inversión tradicionales, ya que es posible invertir y desinvertir en un ETF, en cualquier momento del horario de negociación bursátil con total inmediatez. Asimismo, durante este periodo de negociación el mercado calcula y difunde un valor estimado, garantizando la máxima transparencia al partícipe que puede saber cómo evoluciona su inversión. Por lo general, son más accesibles que los fondos de inversión tradicionales, pues tienen un menor coste al no aplicárseles las comisiones de suscripción y reembolso. Además, los partícipes de fondos cotizados de renta variable tienen la posibilidad de obtener dividendos. Finalmente, apuntar una importante ventaja fiscal de los ETF, y es que a sus inversores se les aplica el régimen de las acciones, no el de los fondos, por lo que las ganancias patrimoniales no están sujetas a retención fiscal. Si bien señalábamos que las comisiones de gestión del ETF son menores, también es cierto que tras cada operación existe una comisión de compraventa. Por otro lado, las participaciones del ETF, a diferencia de los fondos tradicionales, no pueden ser objeto de traspaso. Para hacer un cambio debemos vender el fondo cotizado y abrir uno nuevo, pagando asimismo la comisión de compraventa. En síntesis, un ETF replica el comportamiento de otro instrumento financiero, ya sea un índice bursátil, una acción o una materia prima.